Buenos días, hermanos. Buenos días. Oseas 9:1. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que me uses, Señor, que me uses hoy para predicar el Evangelio. Que seas tú obrando, dirigiendo, exhortando, consolando, animando, reprendiendo, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, pero sobre todo a la iglesia que se llama Iglesia de Cristo, Señor. Amén. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quedo en tus manos y dependo, Señor, absolutamente del Espíritu Santo. Amén. Para predicar hoy. Amén y amén. Amén. Listo, hermanos, ¿pueden tomar asiento? ¿Pueden tomar asiento? Hermanos, el sermón se llama No te alegres, iglesia. No te alegres, iglesia. Dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Hermanos, el libro de Oseas. El libro de Oseas fue escrito, o más bien inspirado por el Espíritu Santo al profeta Oseas, para reprender y convencer al pueblo de sus pecados, como casi todos los libros de los profetas. Reprender a la nación judía y a los israelitas en particular, porque eran idólatras, se habían apartado para la idolatría, habían vuelto un reino corrupto, y lo llama al arrepentimiento. Hay también promesas de misericordia, predicciones del Evangelio, la conversión de los judíos al final de los tiempos. Y hermano, y nos muestra una historia de Oseas con Gomer. ¿Recuerda? Que Dios manda a Oseas a tomar a Gomer, que era una fornicaria, y tomarla como esposa. Pero, y le dijo eso, que iban a tener hijos además de fornicación, y esos hijos fueron Jezreel, que significa cesar el reino, Lo Ruama, que significa no compadecida, era la otra hija, y la otra hija, la tercera, el primero era un hombre y las dos segundas eran mujeres, Lo Ami, que significa no pueblo mío, o sea, desechada, no había cesar el reino, o sea, eso representaba a los judíos. Ese matrimonio de Oseas con Gomer, que era una fornicaria, representa eso. Pero también manda a Oseas en el capítulo 3 a tomar una adúltera como mujer, y eso representa el amor de Jehová por la iglesia, hermanos. Eso éramos nosotros antes de Cristo. John Gill dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. Más bien, llora y lamentate, ya que una carga de culpa tan grande recaía sobre ellos, y habían provocado al Señor con sus pecados, y rápidamente se les infligiría castigo. Y aunque podrían estar ahora en prosperidad, por eso les dice no te alegres, a través del éxito de Jeroboam contra sus enemigos, quienes por sus victorias habían ampliado su frontera, sin embargo no deberían alegrarse por ello, como solían hacer otras personas en tales ocasiones, al iluminar sus casas. Miren lo que hacían, prender fuego en las calles, festejar y cosas similares. Eso hacían las naciones paganas. Decían, no hagan lo mismo que ellas, ustedes no tienen nada por qué estar alegres si han adulterado, se han apartado de mí, ya que esta prosperidad sería de corta duración. O por una buena cosecha, tampoco deben regocijarse tanto como los otros pueblos, ya que rápidamente habría una hambruna entre ellos. Y tampoco regocijarse en sus ídolos, mucho menos, y en su adoración idólatra, como otros pueblos, tales como instituir obras, fiestas, bailes en honor a ellos, como pasa hoy, hermano. Cada fiesta de Roma es eso. Como hacen los que no conocen al Dios verdadero. Ellos no conocen al Dios verdadero. Sin ley delante de ellos, ni profetas enviados a ellos para dar a conocer su voluntad. Israel hizo lo mismo. Idolatría, se idolatró como los pueblos. Dice como los pueblos, la palabra ahí que utiliza es similitud, semejanza. ¿Por qué? Pues porque has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Cometió adulterio con acciones y piedras, adoró ídolos Israel, y se apartó de Dios, del Dios verdadero. Ellos habían profesado que Dios era su Dios,
por medio del pacto, en una relación de esposo, pero fueron infieles, siendo culpables de adulterio espiritual, idolatría, y por tanto no tenían motivo para alegrarse como las otras naciones que siguieron sus dioses. Debían avergonzarse más bien y llorar por su triste estado. Se alude acá, eras de trigo, se alude al alquiler de una ramera prostituyéndose en las eras de trigo, en los terrenos de trigo, en los campos de trigo, por una medida de pan, por una medida de trigo. O sea, les daban de los cultivos y ellas se prostituían, iban prostitutas a que les dieran, o sea, ellas entregaban su cuerpo para que les pagaran por medio de trigo. Entonces, Dios le hace esa comparación a Israel. También puede señalar que dieron las cosechas de sus terrenos, algunos otros, de trigo a sus ídolos, en lugar de dárselos al Señor. O que recibieron un montón de trigo como recompensa, que es lo que yo les decía, o pago de sus amantes por sus servicios. No necesariamente el dueño del campo. O por erigir altares en sus terrenos de trigo, porque también lo hacían. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. 3 capítulos. El primer capítulo que vamos a ver se llama La condición de Israel. Vamos a ver un poco lo que era Israel en ese momento. En el segundo capítulo, tras los amantes. Y en el tercer capítulo, no te alegres. Hermanos, primer capítulo, la condición de Israel. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. Israel, hermanos, estaba feliz, de fiesta, alegre, gozando de su aparente prosperidad, deleitándose en las mismas cosas que se deleitaban las naciones vecinas. Gozaba con el mundo, perseguía lo que el mundo persigue. El que tenga oídos para oír, que oiga. Eso es la iglesia de hoy, la iglesia visible de hoy. Este sermón es un llamado sobre todo a la iglesia como la conocen algunos, universal, la que se dice pueblo de Dios. Israel, mire, vamos a Oseas 2. Israel era fornicaria y adúltera. Dice el Señor que él no es la esposa de él, no es la mujer del Señor, porque se prostituyó. Fue tras sus amantes por un pedazo de pan. Vayan buscando Oseas 2, del 2 al 5. Algo de agua, mire, ella se fue contra sus amantes, ¿por qué? Por un pedazo de pan, algo de lana, agua, lino y aceite, hermanos. Oseas 2, del 2 al 5. Mire estas palabras del Señor. Contended con vuestra madre. Ahí está hablando, haciendo alusión a Gomer, pero haciendo una aplicación espiritual a lo que era Israel. Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, a los que los dio a luz se deshonró. Porque dijo, iré tras mis amantes, que me den mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida, hermanos. Ahí en el verso 6 al 13 nos muestra que se prostituyó con muchos amantes, como nos lo viene diciendo acá, que le dieron salario de ramera, pero grandes juicios vendrían. O sea, ahí desde el verso 6, por tanto de aquí yo rodearé de espinos su camino, de espinos, el mismo Señor, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Miren, nunca se va a saciar finalmente. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón. Quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora, verso 10, descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, mire, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades.
y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dije, mi salario son salario que me han dado mis amantes, así decían, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Eso es la iglesia de hoy. Ya en el segundo capítulo vamos a ver un poco más aplicativo y con más ejemplos, hermano. Entonces Israel estaba alegre. Eso estaba en el capítulo 2. El verso base es el capítulo 9. Voy a leer del 1 al 6. Estaba alegre, gozando de los deleites del mundo, siguiendo a sus amantes, pero vendría la ruina, como el Señor se lo dice. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, y amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Verso 2. La era y el lagar no los mantendrán, y les fallará el mosto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverán Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutado les serán a ellos. Todos los que coman de él serán Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Jehová? Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá. Vea. Menfis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata, y el espino crecerá en sus moradas. Las va a ahogar. El mundo las ahoga. Recuerde, el que fue sembrado entre espinos, ¿qué le pasa? Lo ahogó la palabra. Miren lo que dice Matthew Henry acá. Israel recompensaba a sus ídolos en las ofrendas presentadas a ellos. Le daban ofrendas a sus ídolos. Corriente, o sea, diciendo que eran para Dios, pero realmente eran para sus ídolos. Corrientes que los avaros en la religión sean generosos en sus lujurias. Los reconocidos como idólatras son los que aman la recompensa en harina más que la recompensa del favor de Dios y la vida eterna. Están llenos del gozo de la cosecha y no tienen disposición a dolerse por el pecado. Cuando hacemos del mundo y sus cosas nuestro ídolo y porción, justo es que Dios señale nuestra necedad y nos corrija. Nadie puede tener la expectativa de habitar en la tierra del Señor si no está sujeto a las leyes de Jehová o influido por su amor. Hermanos, la iglesia de hoy, escúcheme bien, también está tranquila en la comodidad del mundo. Como institución es próspera, en deleite, gozando como ellos, en las mismas cosas del mundo. Como Israel busca ¿qué? El reconocimiento del mundo. Su pago, no la recompensa divina. Ama al mundo, no a Dios. Es generosa con sus ídolos, no con Dios. Todo esto es abominable al Señor. Como dice acá, es vianda inmunda, es comida inmunda. Todo lo que digan hacer en nombre del Señor no es sacrificio grato al Señor. Es vianda inmunda, es comida inmunda todo lo que hacen ellos. Porque toman el nombre de Dios en vano. Es aborrecible, es abominable. Hermanos, los que tengan como su porción el mundo, ese mismo será su pago. Salario de ramera. Son inmundos. Nada de eso será aceptable al Señor. Serán condenados para siempre, como dice aquí en la cita que leímos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. No es aceptable. No es aceptable porque no son hechas en Cristo ninguna de sus obras. Son obras inmundas. Además, llenas de idolatría, como hacía Israel. Hermanos, el reino de las tinieblas los acogerá en su reino. Egipto los recogerá, dice allí. Están como la gran ramera, viviendo en deleites, fornicando con sus moradores. Son hijas de ella, la iglesia de hoy. La mayoría de iglesias cristianas visibles son hijas de Roma, hermanos. Pero el mundo, hermano, nos dice la Biblia que es enemigo de Cristo. También de la iglesia. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo.
pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pero la iglesia quiere ser amada por el mundo, quiere ese amante, busca ese amante que es el mundo. Cristo advirtió lo que nos iba a pasar, hermano: desprecio, aborrecimiento, persecución, cárcel, muerte, no honores y gloria del mundo. Está igual que Israel, yendo tras los Baales, tras sus amantes. Hermano, grande será la ruina de la iglesia visible y falsa de hoy. Grande, como su madre será su castigo si no sale de ella. Ha participado de sus pecados, tendrá parte de sus plagas. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga, hermano. Estas palabras son para la gran ramera, pero para todas sus hijas, que han sido partícipes de sus pecados, que han vivido como ella en deleites, buscando a los amantes del mundo, a sus amantes. Entonces vamos a ver en un segundo capítulo, tras los amantes, y vamos a ver cómo Israel y la iglesia visible, Israel visible, el pueblo visible. Acuérdense que no todo el que es Israel desciende de Israel, dice la Biblia. El visible siempre se fue tras sus amantes, siempre. Dice: pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Hermanos, Dios le había dado mucho a Israel, mucho, pero este le fue infiel. Gozaba como los pueblos paganos, dice, hasta saltar de gozo como los pueblos. Gozaba igual que los pueblos, por las mismas cosas. Fornicó y se apartó de Dios. Se fue tras sus amantes en busca de placer. Se apoyó en ellos. Es que, ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos que la iglesia se prostituye, cuando va y se apoya en algo que no sea Cristo. Cuando confía en algo que no es Cristo. Por eso le dice: yo estoy a la puerta y llamo. ¿Pero para qué? Porque buscaba satisfacer los deleites de su corazón perverso, los cuales obtenía de sus amantes. Israel en tiempos de Isaías, hermano. En el capítulo 1, Isaías 1, 21 al 23, vemos cómo los israelitas dejaron la ley, que abrazaron la injusticia y el engaño, y se prostituyó con pueblos paganos. Sus amantes, ¿cuáles eran? Las naciones vecinas y paganas. Esos eran los amantes de los israelitas en tiempos de Isaías. Quisieron ser como ellos. Miren lo que dice Isaías 1, 21 al 23. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad infiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Hermanos, la iglesia de hoy es igual. Fornicó ¿con quién? Con las naciones paganas, con el mundo, con los políticos. Ustedes los ven en elecciones, engañando, manipulando los votos, mezclando política con religión, hermano. Aquí dice: tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones. Esos son los pastores, compañeros de ladrones, de los políticos. La iglesia. En la iglesia está el pueblo engañado con las herejías, le roban los diezmos y las ofrendas, manipulan las conciencias, no alimentan a las ovejas, ni ayudan al que está en necesidad. Mira lo que dice acá: no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda, hermanos. Están preocupados por alimentar las cabras. El dinero que recauda lo utilizan para sus propios deleites, para comprarse yates, para construir templos majestuosos. No, por un lado no alimentan espiritualmente al pueblo porque les dicen mentiras, levadura, y por otro lado no utilizan ese dinero para los que tienen necesidad, que es una de las formas, no la única, de utilizar el dinero.
Está la iglesia como Israel, sometida al Estado, hermanos. El Estado, aunque viole la ley de Dios, esta iglesia de hoy dice que hay que obedecer a las autoridades porque su ley es la ley del Estado y no la ley de Dios. Y la iglesia obedece ciegamente. Hay injusticia, robo, engaño, manipulan. Está vendida el Estado. Hay injusticia no solo allá afuera, sino dentro de la iglesia, hermanos. La iglesia de hoy es cobarde, es ramera. Su ley es la ley del Estado, no la ley de la Biblia. Sus líderes son los reyes de la tierra, no el rey de reyes. Su Dios es el Estado, no Jehová de los ejércitos. Su vino es mezclado con agua, su plata se ha convertido en escoria. Has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera. Eso es la iglesia de hoy, hermanos. Eso es la iglesia de hoy. En tiempos de Jeremías, vamos, avancemos unos 100 años más allá, más acá. Estoy de más antiguo al más nuevo. Vamos a Jeremías, más o menos entre el 627 y el 580. Bajo todo árbol frondoso se echó como ramera Israel. Fue tras los Baales. Se cobijó bajo el mundo. Vayan buscando Jeremías 2. Se cobijó bajo el mundo, buscó su refugio allá, no en Dios. Fue hollada y consumida. Su amante, el mundo, hermanos. Jeremías 2, 18 al 24. Mire que estas palabras, la gente se asombra cuando uno utiliza palabras como ramera, que la gran ramera, que la iglesia es una ramera. Son palabras utilizadas por nuestro Señor abundantemente. Describe a la falsa iglesia en cabeza del papado. Ahora pues, ¿qué tienes tú? Mire, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? O sea, ¿qué haces buscando cosas allá? ¿Para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará, verso 19, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Dios, no estoy bajo la ley, estamos bajo la gracia, no te quiero servir, Señor. Tú no eres mi Señor, eso es lo que dice la iglesia hoy. No quiero, yo ya fui liberado de la ley, no quiere la ley de Dios. Sé que nadie se salva por obedecer la ley de Dios. Pero el pueblo fiel de Dios, el que no ha fornicado, el que no se ha prostituido, ama la ley de Dios porque es su delicia. Sigue ahí, con todo eso, sobre todo, mire cómo la describe, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Mire, dice en el verso 21 y 22, que era sarmiento extraño, no voy a leer simplemente para recordarlo. Verso 23, yo prediqué sobre el sarmiento extraño. Verso 23, ¿cómo puedes decir no soy inmunda? Eso dice la iglesia hoy. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? ¿Nunca anduve tras los Baales? No, yo no soy idólatra. Sí. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino. Anda montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Es una ramera, así como Israel. Hermano, la iglesia de hoy se cobijó bajo el mundo, se cobijó bajo todo árbol frondoso, como hizo Israel, lo hizo así, se metía dentro de los árboles frondosos, se metía, describiendo a una ramera que se metía dentro de los árboles frondosos a cometer fornicación, adulterio con sus amantes. Eso hace la iglesia hoy. Eso hizo Israel y la iglesia de hoy también hace. Se cobija, se mete el árbol que más sombra le dé, pero no en Cristo. ¿Cómo? Con las estrategias. Se cobija bajo sus estrategias. Va tras ayuda a Egipto. Bebe agua del Nilo, como le dice. ¿Y para qué bebes agua del Nilo? No bebe el agua de la vida. El mundo por eso está en la iglesia. La psicología, el humanismo, hermano, la sabiduría humana. Eso son los amantes de la iglesia. Sobre eso se ha cobijado la iglesia, no sobre Cristo, no sobre la roca. Han pedido también la protección del Estado, hermanos, porque se cobijan bajo ellos. Es cobarde, ramera. Buscó ser amada.
Buscó el respeto, así como esta, como la describe ahí en Jeremías. Iba tras sus amantes para que le dieran sus amores. La iglesia hoy también buscó ser amada. Buscó el respeto, la aprobación del mundo. Buscó ser reconocida, busca ser reconocida. Por eso busca sus denominaciones o implanta sus títulos para ser reconocida, para que el Estado le diga, sí, tú puedes, tú estás aprobada, aceptada. ¿Para qué? Para no ser perseguida, porque es cobarde la iglesia de hoy. Fueron por ayuda a Egipto, hermanos. Dejaron fuera a Cristo, se volvió por eso tibia, light, mundana, ramera que se echa bajo todo árbol frondoso con los varales. Has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera. Eso es la iglesia de hoy. La iglesia, incluyo a la reformada, a la calvinista arminiana, a la teología de la prosperidad, toda ella está en lo mismo. Toda ella. En tiempos de Ezequiel, avancemos unos 100 años más o menos, no mentiras, es casi sobre más o menos cruzado el tiempo, un poquito más acá, pero cruzado más o menos. Del 593 al 570, váyase al verso 16, vemos cómo Israel confió en su hermosura y renombre. Ezequiel 16, el verso 15, del verso 15. Mira, hermanos, vemos cómo Israel confió en su hermosura y su renombre. Se prostituyó, entregó sus hijos a los ídolos de las naciones, sus amantes, los ídolos de las naciones mismas. Y escúcheme acá, ¿sabe cuál era el otro ídolo de tiempos de Ezequiel? Ella misma era su propio ídolo. La iglesia como institución, ella misma era su propio ídolo. Mire como la describe Ezequiel 16, voy a leer desde el 15 hasta el 34. Hermano, nada hay que, Dios mío, yo traté de cortar algunas cosas de Ezequiel 16, pero hermano, era tremendo todo lo que decía. Pero confiaste en tu hermosura, mire, y te prostituiste a causa de tu renombre. Tienes fama de que vives, pero estás muerta. Y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste ver diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Esto es Roma clarito, hermano, clarito. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas, para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Verso 20. Además de esto, tomaste, mire lo que ha hecho la iglesia hoy. Tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas. Eso es, los hijos son del Estado, y muchos cristianos creen que eso es así, y actúan de esa manera. Los hijos son primero son del Señor si son cristianos. Amén. Y segundo, hermanos, son de los papás. Amén. Para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? ¿Para qué degollaste? Para que degollases también a mis hijos y los ofrecieres a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. El católico romano lo hace literal esto. Entrega a sus hijos, los sacrifican a María. No es que la Virgencita me hizo el milagro, yo se lo entrego a la Virgen. 22. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura. Mire, y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Verso 26. Fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carne, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Verso 27. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Mire, hasta los impíos se avergonzaban de la iglesia de Israel en ese momento. Así es hoy. Esos pastores ladrones, hasta el mundo se sonroja de ver eso.
Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Es insaciable la iglesia de hoy. Verso 30. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas. Roma. Y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga. 32. Sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú, mire lo que hace, a todas las rameras les pagan, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes. Le pagó la iglesia al mundo, para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, mire, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente, hermano. Eso es la iglesia de hoy, hermano. Eso es Roma y las hijas de Roma, hermanos. Hermanos, la iglesia de hoy se quiere ver bonita como estas. Es bella por fuera. Reconocimiento del mundo, busca el reconocimiento del mundo, el respeto social, la fama, la vanagloria, la prosperidad, los megatemplos y mega iglesias suntuosos, hermano. Está arrodillada al Estado, el Estado que es consagrado a los ídolos, porque muéstreme hoy una nación que no sea consagrada a los ídolos, todas consagrados a los ídolos. En los lugares altos, usted lo ve, hermano, viaje, ahorita no podemos viajar, pero viaje, cada pueblo, cada entrada, una Virgen María. Vaya a Montserrat, en los lugares altos. Obediencia ciega. Tiene la iglesia. No, es que hay que obedecer a las autoridades. Así la autoridad me mande a matar. Hay que obedecer a las autoridades. Miren, y entregó sus hijos a sus dioses. Entregó sus hijos al Estado. Los hijos son del Estado, los hijos los educa el Estado. Y la iglesia hoy, como borreguitos, diciendo que sí, que hay que obedecer a las autoridades y haciendo lo mismo que hacen las naciones paganas. Hermano, superstición, idolatría. Hermano, miren, dones. Utilizan los dones en las iglesias carismáticas como una brujería. La psicología, el humanismo, también la idolatría con eso. La mundanalidad, iglesias ecuménicas, sincréticas, es decir, mezclaron todo con todo, hermano. Se prostituyeron. Hermano, las iglesias de hoy, bellas por fuera, eso sí, bonitas, ¿para qué? Pero por dentro, llenas de inmundicia y podredumbre. Buscan la aprobación humana. Miren, no solo la humana. La humana, la social, la estatal, la eclesial, se arrodillan ante ellos, ante sus amantes, fornican y adulteran con ellos. Le dan todo a sus amantes, se entregan a ellos. Les pagan, hermano. Has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera. Hermanos, la iglesia del Nuevo Testamento, vamos a la iglesia del Nuevo Testamento y vemos cómo la iglesia del Nuevo Testamento, muchas se prostituyeron, se fornicaron con sus amantes. Y nos va a mostrar qué amantes siguieron muchas de las iglesias del Nuevo Testamento. Cogí Apocalipsis 2 y 3 para ver simplemente algunas, hermano. La iglesia de Pérgamo, hermano, váyanse a Apocalipsis 2, que voy a estar entre el 2 y el 3 allí. Hermanos, la iglesia de Pérgamo se apoyó en ¿qué? En las jerarquías humanas. Toleraba las obras de los nicolaitas, llevándola a la idolatría, donde Satanás tiene su trono. Dice que toleró la doctrina de Balaán, que invitaba a comer los sacrificados a los ídolos y a fornicar. Su amante, ¿cuál fue el amante de esa iglesia? La iglesia como institución, hermano. Eso era esa iglesia, la iglesia como institución. Ese era su amante. Eran nicolaitas, recuerden. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, en el verso 14 al 16. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca. Venía diciendo que moras donde Satanás tiene su trono, hermano. Venía diciendo, creo que es en el verso 13 o 12. Hermano, es lo mismo, la iglesia de hoy hace lo mismo que Roma. Las jerarquías, la institucionalidad, mejor dicho, todo ese tipo de cosas, hermano, que no hace sino formar la idolatría en la iglesia. Y estas hacen lo mismo allá donde Satanás tiene su trono, donde Roma lo tiene, hace lo mismo que Roma porque son hijas de ella. Hay idolatría en la iglesia, las prácticas romanas, sincretismo, son ecuménicas por eso. Teología de la prosperidad, hermano, aquí habla de la doctrina de Balaán. Bueno, la teología de la prosperidad está allí. El nicolaísmo, los títulos, las coberturas, las denominaciones, los ungidos intocables, hermano. Adultera esta iglesia y hoy la iglesia con sus ídolos y confía en los amantes que le dan seguridad, hermano. Has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera. Hermanos, ¿por qué la iglesia como institución? Porque eso es lo que la hace sentir segura. Muchos pastores se sienten seguros. Venga, impóngame manos, venga, yo necesito saber de dónde, cuál es mi cobertura. Esa es su confianza. Ese es su amante. No confían en Cristo, no están cimentados sobre Cristo. La de Tiatira, a verse al 20 al 23, se apoyó en los falsos profetas que la llevaron a fornicar con los ídolos. Toleró la doctrina de Jezabel, hermano. ¿Cuáles eran sus amantes? Los falsos profetas y las profecías que daban, los labios lisonjeros. Leamos desde el 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y mire lo que sigue diciendo, y a sus hijos heriré de muerte. A la ramera y a las rameritas. A sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según sus obras. Según vuestras obras, perdón. Hermanos, la iglesia de hoy, falsos profetas y falsos maestros por montones, hermano. Estamos como en tiempos de Elías, hermano. Señor, a tus profetas han dado muerte y solo yo he quedado. No me refiero a mí. Decía Elías. ¿Y qué le dice el Señor? Sí, pero tranquilo que hay 7,000 que no han doblado sus rodillas para Baal. Pero todos los que veían, los que se sentaban con Jezabel, eran falsos profetas. Hoy en la iglesia, prostituida con el gobierno, con el Estado, con el mundo, se sientan, son respetadas, se sientan a la mesa de los príncipes, a la mesa del mundo, hermano. Pero los verdaderos profetas de Dios están, como en tiempos de Elías, unos que no se arrodillaron ante Baal, que era el pueblo, y otros, dice la escritura ya, hermano, si usted revisa ya en Primera de Reyes, que muchos estaban escondidos en las montañas, hermano, eran como 100. Los hay, hermano, siempre los hay. Roma con María como profetisa. Eso es, Jezabel, que permites que esa mujer Jezabel, María, la profetisa, nos hace adorar otros dioses. La infabilidad papal, permites que Jezabel, ¿cuál es la marca de la bestia? ¿Cuál es la imagen de la bestia? Se dice una imagen, la imagen de María. Esa religión no es cristiana, es una religión mariana realmente. Infabilidad papal, hermano, cambió los tiempos y la ley, idolatría al papado. Sus hijas, es decir, las rameras pequeñas, pero que son hijas de ella. O sea, las iglesias protestantes, entre comillas, porque no son nada protestantes. Con sus apóstoles, sus profetas, con nuevas revelaciones, con falsas profecías y con pura superstición. Pero la reforma, con sus eruditos, con sus mandatos de hombres, con la levadura de los fariseos, con lo externo, con sus confesiones sobre la Biblia. Dicen que esa mujer profetiza, que se dice profetiza, enseña a fornicar y a comer los sacrificados de los ídolos. Eso hacen con todas estas cosas. No, eso viene de Dios, no viene del Señor muchas de estas cosas, hermano.
La iglesia de hoy abraza la mentira, el engaño, lo que su corazón perverso quiere escuchar. Has fornicado, iglesia, apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera. La iglesia de Sardis, hermano, ahí en el capítulo 3, verso 1 al 2, se apoyó en su prestigio religioso, reconocimiento y respetos. Algunas cosas son parecidas entre unas y otras. ¿Cuál era su amante? Su propia religión. Su religión, es decir, lo que ellos decían creer. Más que la institución, como la anterior, es su religión, lo que ellos dicen creer. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de tu Dios. Entonces, su propia religión, su prestigio religioso, la sana doctrina, entre comillas, el respeto, ser admirados, tienes nombre de que vives, la fama, la admiración, la erudición, los grandes teólogos, sus grandes confesiones, sus catecismos, su sabiduría humana, sus congresos, sus títulos, sus coberturas, sus denominaciones. Decía yo en algún sermón o en alguna ocasión, ellos aman la teología puritana, pero aborrecen la piedad puritana. Aman la doctrina de la justificación, pero odian la doctrina de la santificación. Tienen la cabeza llena de conocimiento, pero su corazón es como sepulcro blanqueado. Busca su propia gloria, no la de Dios. Has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera. La iglesia de la Odisea, hermanos, allá en el 3:17, se apoyó en el mundo y su vanagloria. Su amante, más específicamente el mundo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, el mundo, la vanagloria, eso es lo que esta iglesia persigue. Grande, próspera, parecida a una de las que le leí de Israel. Fuerte, es fuerte. Prestigiosa, es consultada, por eso digo que es fuerte. Reconocida, es amada por el mundo, pero es mundana, tibia, light, ecuménica y confía en lo material. Ella decía, le dice el Señor, tú dices, yo soy rico, confiaba en lo material. Decía, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Vivían en el pecado y la inmundicia y creían que no iban a ser desechadas por el Señor. Busca la vanagloria del mundo. Has fornicado, les dice el Señor, apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera, hermano. Vamos a Apocalipsis 17, hermanos. La gran ramera se prostituyó con los reyes de la tierra, se embriagó con el mundo y es la madre de toda idolatría. Lo hemos leído muchas veces, pero leámoslo otra vez. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hermanos, la iglesia de Roma, la iglesia católica romana, la del Papa, la religión del Papa, es la madre de todas las rameras, según las escrituras y según el testimonio de todos los siervos de Dios a lo largo de la historia. Amén. Pero mire, es tanto madre, escúcheme bien, Roma, es tanto madre de las iglesias que se han prostituido como rameras, de sus hijas, como también de los amantes de los cuales ella ha abrazado. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Roma es madre de todo, de las rameritas y de los amantes de las rameritas, porque también son los amantes de ella. Grande ramera, como decía nuestro hermano que ya murió, Alberto Riguera. Grande ramera, le decía. Eclesial, hermano. Lidera el movimiento ecuménico mundial. Lo lidera Roma. El concilio, el concilio mundial de iglesias es supuestamente no católicos, pero lidera todo ese movimiento. ¿Y cómo sabemos, hermano? Lo lidera a través donde va el Papa.
le hacen venias no solo políticos, sino líderes religiosos. Vaya a la India, donde supuestamente creen como en no sé cuántos dioses, 3000 dioses, también le hacen venias. El Papa Francisco convocó al Pacto Global en mayo, pero creo que está corrido para octubre o septiembre. La Agenda 2030, hermanos. Convocó a los grandes de la tierra, dijo esas palabras. Convoco a los grandes de la tierra, dijo. Convocó a los reyes, a los poderosos, a los empresarios. Engaña al mundo con sus herejías. Mire lo que hace Roma. Abre, cual ramera, sus puertas a todas las idolatrías. A las religiones, a los ateos, a los moralistas, a todo. Eso es Roma, hermanos. Eso es Roma. Se cree la esposa de Cristo, pero es fornicaria, ramera y adúltera. Dice, yo estoy sentada como reina. Se prostituye con sus amantes. Los reyes de la tierra, las falsas religiones, las idolatrías de la tierra y el mundo, hermanos. Hermanos, vamos al tercer capítulo. No te alegres, hermano, no te alegres. No te alegres, oh Israel. Hermanos, después que el llamado pueblo de Dios ha despreciado al Señor, le ha sido infiel, yéndose tras sus amantes, no puede esperar gozo y alegría. Al contrario, debe venir la ira del Señor, hermanos. Vamos a Apocalipsis 3 otra vez. No te alegres, iglesia. Tú te crees rica, pero eres tibia, desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Voy a leer con una parte más extensa de lo que leí de la iglesia de la Odisea. No te alegres, iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No te alegres, iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes de que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No te alegres, iglesia. Por tanto, más bien, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que te amo. A todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. No es celosa la iglesia de hoy. Hermanos, la iglesia de hoy la hace feliz las mismas cosas que al mundo la hace feliz. Lo mismo que a las naciones paganas. La protección del mundo, su seguridad, su paz y seguridad, la hermosura, el renombre, la prosperidad, la jerarquía, los títulos, las coberturas, las denominaciones, los ídolos humanos, lo externo, el prestigio religioso, el reconocimiento del mundo, su aprobación y su vanagloria, hermano. Hice un repaso de todas las cosas que dije en el segundo capítulo. La iglesia de hoy salta de gozo con el mundo, pero el Señor le dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Hermanos, la iglesia de hoy está feliz en cuarentena, están de vacaciones, no están tristes por no congregarse, están tristes algunos porque perdieron sus trabajos y su estabilidad. No podemos, hermano, estar alegres al ver al pueblo de Dios enclaustrados en sus casas. Debemos estar tristes porque no puede reunirse el pueblo de Dios y tener comunión fraterna, cara a cara, como dicen las Escrituras. Amén. ¿Qué? Bautismos virtuales, cena del Señor virtual, consejería virtual. Todo eso, hermanos, eso no es así. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué va a hacer la iglesia hoy? ¿Vamos a seguir diciendo, hay que obedecer a las autoridades? ¿Qué va a pasar donde nos encierren más tiempo? ¿Qué vamos a decir, hermanos? Hay que obedecer a las autoridades, hay que ser prudente, hay que ser responsables. ¿Eso vamos a decir? Bueno, eso no dijeron mis antecesores. Amén. Eso no dijeron ellos, hermano. Muchos dicen, no, es que esto no es una persecución directa a la iglesia. No sean ignorantes, sí es una persecución directa a la iglesia. Así es. El diablo, Satanás es muy astuto, hermanos. El grupo más perjudicado, hermano, fuera de los empresarios, en la iglesia. No son los restaurantes, no son las comidas rápidas, no son, bueno, no sé, todos estos negocios, cualquier otro negocio que haya sido hoy afectado. Es la iglesia, hermanos, es la iglesia.
Porque bíblicamente la iglesia, eclesia, es una comunidad, una asamblea de creyentes reunidos. Los pastores están tristes, pero por ver disminuidas sus arcas. Todos dicen, hermanos, que el mundo no va a ser igual. Hermanos, eso es cierto. No se alegren. Se viene una gran persecución contra la iglesia, como nunca antes la hubo. Cristo viene y yo me gozo en eso. Amén. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Que Dios nos guarde de negarlo. Eso es lo que debemos pedir, hermano. Amén. No te alegres, iglesia, como el mundo. No confíes en lo que ellos confían. Los cristianos de hoy también piden paz y seguridad de sus reyes. Eso es lo que piden los cristianos de hoy. El mundo pide paz y seguridad, bienestar, estado de bienestar, que me dé comida, que me dé salud. Pero la iglesia también pide lo mismo, hermanos. ¿Sabe por qué? No pidan eso, porque les vendrá destrucción repentina. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, porque se apoyaron en otra cosa, se fueron tras los amantes. Piden paz y seguridad a los hombres, no paz y seguridad del Señor. No te alegres, iglesia, eres amiga del mundo, tienes alma adúltera, eres enemiga de Dios. Eso debería hacerte llorar. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No te alegres, iglesia. Has fornicado como ramera. No rías como ríe el mundo, porque llorarás. Ahora estás saciada con tus amantes, pero lo lamentarás. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hermanos, vámonos a Proverbios 7. Hermanos, y nosotros, cuidémonos de la ramera, porque ella va buscando amantes. Ella a los faltos de entendimiento los tomará bajo sus lazos y serán llevados al Seol. Proverbios 7 del 10 al 27. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotador y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. La ramera va buscando amantes. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, indulgencias. Tienes paz cuando no hay paz. Hoy he pagado mis votos. Vean, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte. Estoy en el verso 15. Buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. Vea, cordoncillo de Egipto, del mundo. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, dice la ramera, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Cristo va a volver, hermano, pero ella no es su marido. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella. Como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Por eso dice: salid de ella, pueblo mío. Pero la iglesia protestante de hoy nunca salió de Roma. O bueno, unos sí salieron, pero la mayoría se quedó allá en Roma. 24. Ahora pues, hijos, oídme y estad atento a las razones de mi boca, habla el Señor. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. Miren, ¿cómo es que se llama? Marcos Witt, yo ya quiero caminar esta otra vereda, esta otra senda, dijo algo así. No yerres en este nuevo camino, no yerres en sus veredas.
porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos con ella. Los príncipes y los poderosos, hermanos. Camino al Seol es su casa. ¿Por qué? Porque ella viene del mismo abismo del infierno, hermanos, que conduce a las cámaras de la muerte, del anticristo. Hermanos, cuidémonos de las seducciones de la ramera, de sus falsas doctrinas, de sus labios lisonjeros, de su engaño. Cuidémonos de sus hijas también, de las hijas que se han prostituido. Sus lazos son lazos de muerte que llevan al Seol. Cuidémonos de ser de sus amantes y de ir tras sus amantes. No te alegres, Babilonia la grande. Te prostituiste con el mundo, con reyes, con imperios y con toda idolatría de la tierra, aún con las hijas de los reformadores. No te alegres, iglesia. Nosotros sí hemos seguido ese mismo ejemplo. No te alegres, gran ramera, grande y eterna será tu ruina. Aunque has vivido en deleites, alegre, sentada como reina, vendrá tu juicio. Nunca más reirás. Llanto y lamento te esperan eternamente. Allá en Apocalipsis 18, hermanos, dice, del verso 7. Cuanto ella se ha glorificado y vivido en deleites, leí una parte al principio, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrá sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor que la juzga. 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio! Verso 14, hermanos. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Ella iba tras sus amantes. Y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallará. O más bien, ella es la gran amante. ¿Sí me entiende? Roma también es la gran amante. Es la gran ramera, pero también es la gran amante. Verso 22. Y voz de arpistas, o el gran amante, voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Por eso no te alegres, Babilonia, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo, vea, y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. No te alegres, iglesia, si no has sido fiel al Señor, por su gracia. Si has sido como ramera, debes arrepentirte. De lo contrario, los juicios de tu madre vendrán sobre ti. Pidamos, hermanos, perdón si hemos sido infieles al Señor. Él nos perdona y los lava con su sangre, dicen las Escrituras. Seamos fieles hasta la muerte. No seamos como las vírgenes insensatas. Seámonos como vírgenes puras que fielmente esperan velando a su marido. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Hermanos, que seamos contados entre su esposa que se guardó para su marido. Amén. Que no se fue tras los amantes. Amén. Que no fue como ramera, que se conservó virgen, pura y sin mancha. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios, hermanos. Hermanos, concluyamos. Hermanos, Israel estaba feliz, de fiesta, estaba alegre, estaba gozando de su prosperidad terrenal, estaba deleitándose en las mismas cosas que se deleitaban las naciones vecinas. Israel gozaba con el mundo, perseguía lo mismo que él, era fornicaria y adúltera, no era la mujer del Señor. Se prostituyó, fue tras sus amantes por un pedazo de pan, por algo de agua, lana, lino y aceite. Se prostituyó con muchos amantes Israel, que le dieron salario de ramera.
Grandes juicios de Dios vinieron, vendría su ruina. Hermanos, la iglesia de hoy también está tranquila en la prosperidad y comodidad del mundo. Próspera, en deleite, gozando como ellos en las mismas cosas. Como Israel, le da todo a sus amantes, busca su reconocimiento, su pago, no la recompensa divina. La iglesia de hoy ama al mundo, no a Dios. Lo que le ofrece al Señor es vianda inmunda, no es sacrificio grato a Él. Todos los que tengan como su porción el mundo, ese será su pago, el pago que le va a dar Dios al mundo. Salario de ramera, son inmundos, serán condenados para siempre. El reino de las tinieblas los acogerá en su reino, Egipto los recogerá. Son hijas de la ramera, viviendo en deleites, fornicando con sus moradores. El mundo es enemigo de Cristo, también lo es la iglesia, hermanos. Cristo advirtió lo que nos iba a pasar: desprecio, aborrecimiento, persecución, cárcel, muerte, no honores y gloria del mundo. Grande será la ruina de la iglesia visible y falsa de hoy, como su madre será su castigo, si no sale de ella, porque pues ha participado de sus pecados y tendrá parte de sus plagas. Hermanos, vez tras vez, Israel se fue tras sus amantes. En tiempos de Isaías dejó la ley, abrazó la injusticia, el engaño, se prostituyó con pueblos paganos, con las naciones vecinas, sus amantes. Hoy la iglesia fornica con los políticos, engaña a la gente, siguen herejías, sus conciencias han sido manipuladas. Su ley es la ley del Estado, no la Biblia, les decía. Sus líderes son los reyes de la tierra, no el rey de reyes. Su Dios es el Estado, no Jehová de los ejércitos. Su vino ha sido mezclado con agua, su plata se ha convertido en escoria. En tiempos de Jeremías, Israel se echó como ramera bajo todo árbol frondoso. Se fue tras los Baales, se cobijó bajo Egipto y Asiria y buscó su refugio allá, no en Dios. La iglesia de Dios es igual. Ha sido hollada, ha buscado el mundo, pero ha sido hollada y consumida por el mundo. Se cobijó bajo el mundo, buscó su refugio, sus estrategias, su protección, su reconocimiento y su amor allá. Dejaron a Cristo afuera, fueron por ayuda a Egipto. Hermanos, se echa como ramera bajo todo árbol frondoso con sus amantes, la iglesia de hoy. En tiempos de Ezequiel, Israel confió en su hermosura y renombre. Se prostituyó con los ídolos de las naciones. La iglesia de hoy, hermanos, es hermosa por fuera y hace lo mismo. Busca su reconocimiento, el reconocimiento del mundo. Es bella por fuera, pero llena de inmundicia por dentro. Las iglesias de Apocalipsis tenían amantes, recuerden. La iglesia de Pérgamo se apoyó en las jerarquías humanas. La iglesia de Teatira se apoyó en los falsos profetas. La iglesia de Sardis se apoyó en el prestigio religioso. La iglesia de Laodicea se apoyó en el mundo y su vanagloria. La gran ramera se prostituyó con los reyes de la tierra, se embriagó con el mundo. Hermano, Roma es la madre de las rameras, de las iglesias que se han prostituido y de los amantes que la abrazan. Ay, hermanos, no te engañes, no te alegres, iglesia. Te crees rica, la iglesia de hoy, pero es tibia, desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Te hace feliz lo mismo que al mundo hace feliz. Saltas de gozo como ellos. La iglesia está hoy feliz, hermano. Feliz siguiendo a sus Baales. Pero no te alegres, iglesia, con el mundo. No confíes en lo que ellos confían. Ellos piden paz y seguridad, que no les vendrá destrucción repentina. No te alegres, iglesia. Eres amiga del mundo. Eres adúltera. Tienes alma adúltera. Eres enemiga de Dios. Eso debería más bien hacerte llorar. No te alegres, iglesia. Es fornicado como ramera, no rías como el mundo, pues llorarás. Ahora estás saciada con tus amantes, pero lo lamentarás. Cuidémonos, hermano, de las seducciones de la ramera. Recuerde lo que dice Proverbios: los faltos de entendimiento caerán en sus lazos. Debemos tener discernimiento. Cuidémonos de sus hijas, de las iglesias que se han prostituido. Sus lazos son lazos de muerte que llevan al infierno. No te alegres, Babilonia la grande. Te prostituiste con el mundo, con reyes, imperios y toda idolatría de la tierra. Y como les decía hoy, aún con las hijas de los reformadores, hermano. No te alegres, iglesia, si has seguido su ejemplo. No te alegres, gran ramera, grande y eterna será tu ruina. Aunque has vivido en deleites, alegre, sentada como reina, vendrá tu juicio, nunca más reirá, llanto y lamento te esperan eternamente. No te alegres, iglesia, si no has sido fiel al Señor. Debemos pedir perdón, hermano, si no hemos sido fieles al Señor. Hermanos,
debemos orar al Señor, hermanos. Debemos, mire, que Cristo no esté golpeándonos allá a la puerta. Que Cristo no nos esté golpeando con el candelero allá afuera. Hermano, que Cristo esté acá adentro con nosotros, hermanos. Hermanos, se vienen tiempos difíciles, ya lo hemos dicho varias veces, hermano. Y si nosotros tenemos nuestro corazón en los amantes del mundo, allá, buscando eso, hermano, nos vamos a terminar prostituyendo, hermano. Nos va a pasar lo que le pasó a Israel, nos va a pasar lo que le pasó a algunas iglesias del Apocalipsis, y vamos a terminar como parte de sus plagas, recibiendo las mismas plagas de Roma, hermanos. Entonces que el Señor nos ayude, hermanos. Que vayamos a Cristo, nuestro esposo, hermano, y que podamos decir lo que leíamos al principio, lo que leíamos ahorita, hermano. Que nos conservemos virgen y sin mancha, hermanos. Quiero volver a leer esa parte. Quiero volver a leer eso, hermano. Esto dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. O sea, los que no fueron como ramera, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios, hermanos. Hermanos, que el Señor nos ayude. Que nuestro amor, nuestro amante sea Cristo. Que seamos como la Sulamita, viendo al Rey venir como pastor y le entregue todo su corazón, hermanos. Que seamos como ella, hermanos. De lo contrario, no te alegres, oh iglesia, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Señor, ayúdanos, por favor, Padre, mira. Yo te ruego, Señor, que nuestro amante sea solo Cristo, nuestro amante sea el Señor. Que Cristo sea nuestro gozo, nuestro deleite, que solo en Él hallemos refugio, que solo en Cristo hallemos nuestro gozo, nuestra mayor dicha, Señor. Que solo en Él nos cobijemos, Señor. Que no nos vayamos como ramera bajo todo árbol frondoso que nos dé sombra, Señor, sino sobre las alas del Omnipotente, Señor, sobre Cristo, Señor, te lo pido, por favor, Padre. Perdónanos, Señor, perdónanos si hemos sido infieles. Perdona a este pueblo, Señor, si ha sido infiel. Perdóname a mí, Señor, si he sido infiel. Yo te ruego, Señor, yo no quiero ser como Israel que leímos hoy. Yo no quiero ser como esas iglesias de Apocalipsis. Yo no quiero que esta iglesia sea así, Señor. Padre, por favor, danos el gozo tuyo, danos el deleite tuyo, enamóranos de ti, separados de ti. Nada podemos hacer, Señor. Mira, Padre, seguramente hay muchos allá afuera que hoy están en falsas iglesias, han sido infieles a ti, Señor. Pero, Padre, probablemente y muchos de ellos salgan y abrirán sus ojos, Señor, y saldrán de ahí como pueblo tuyo, Señor. Que así sea, Padre, que así sea. Te lo pedimos, Padre Santo, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.